Juan Vicente Gómez, un nombre que resuena en la historia de Venezuela. Un personaje complejo, admirado por algunos, odiado por otros, su influencia en la construcción del país caribeño es innegable, dejando una marca profunda en su desarrollo. Acompáñenos a explorar la vida y obra de este hombre, que marcó una época, una huella en la historia. Nacido en 1857 en la ruralidad tachirense, Juan Vicente Gómez tuvo una infancia modesta. Hijo de campesinos, su entorno estuvo marcado por el trabajo duro y la vida sencilla. La región andina de Venezuela, con sus montañas y valles, moldeó su carácter desde una temprana edad. La casa de su familia era una construcción humilde, hecha de materiales locales y rodeada de campos donde se cultivaban diversos productos agrícolas. La vida en el campo no era fácil, pero enseñó a Juan Vicente el valor del trabajo y la perseverancia. Desde muy joven, Juan Vicente participó en las labores del campo, ayudaba a sus padres en la siembra y cosecha y aprendió a cuidar del ganado. Estas experiencias no solo le dieron habilidades prácticas, sino también una comprensión profunda de la vida rural y de las necesidades de su comunidad. Su educación formal fue limitada, pero la vida en el campo le enseñó a ser astuto y a conocer el valor del poder. Aunque no asistió a la escuela regularmente, Juan Vicente aprendió de la naturaleza y de las personas a su alrededor. Observaba con atención y absorbía conocimientos que más tarde le serían útiles. Con el tiempo, estas experiencias forjarían su carácter y determinarían su destino. La vida en el campo, con sus desafíos y lecciones, preparó a Juan Vicente Gómez para enfrentar el futuro con determinación y astucia. Su historia es un testimonio de cómo las raíces humildes pueden dar lugar a grandes líderes. Gómez inició su carrera militar junto a Cipriano Castro. Desde muy joven, mostró un gran interés por la vida militar y las estrategias de combate. Su habilidad para liderar y su carisma natural lo hicieron destacar entre sus compañeros. No pasó mucho tiempo antes de que se ganara la confianza de Castro, quien veía en él un aliado valioso y un futuro líder. Su destreza militar y su ambición lo llevaron a escalar rápidamente en las filas del ejército. Gómez no solo era un soldado competente, sino también un estratega brillante. Participó en numerosas campañas militares, demostrando su valentía y su capacidad para tomar decisiones bajo presión. Estas cualidades le permitieron ascender rápidamente y ganar el respeto de sus superiores y subordinados. Tras el triunfo de la Revolución Liberal Restauradora, se convirtió en un hombre de confianza para Castro. La revolución no solo cambió el panorama político de Venezuela, sino que también consolidó la posición de Gómez como uno de los líderes más influyentes del país. Castro, reconociendo su lealtad y habilidades, lo nombró su mano derecha, confiándole tareas cruciales para el mantenimiento del nuevo régimen. En 1908, aprovechando la enfermedad del presidente, Gómez da un golpe de estado y asume el control del país. Este movimiento fue meticulosamente planeado y ejecutado, demostrando una vez más su habilidad para la estrategia y el liderazgo. La transición de poder fue rápida y aunque hubo resistencia, Gómez logró consolidar su posición sin mayores conflictos, iniciando así su largo periodo en el poder. Durante su mandato, Gómez implementó numerosas reformas y políticas que transformaron el país. Su gobierno, aunque autoritario, trajo estabilidad y desarrollo a Venezuela. Sin embargo, su régimen también fue marcado por la represión y la falta de libertades civiles, dejando un legado complejo y controvertido en la historia del país. Durante 27 años, Juan Vicente Gómez gobernó Venezuela con mano de hierro. Su régimen se caracterizó por el orden y la estabilidad, pero también por la represión y la censura. Se ganó la lealtad del ejército y controló con firmeza cualquier intento de oposición. A pesar de las críticas, bajo su mandato se modernizó la administración pública y se impulsó la industria petrolera. La dictadura de Gómez estuvo marcada por la paradoja del progreso material y la opresión política. Durante su largo mandato, que se extendió desde 1908 hasta 1935, Venezuela vivió una transformación significativa en términos de infraestructura y desarrollo económico. Sin embargo, este progreso tuvo un costo muy alto en términos de libertades civiles y derechos humanos. Por un lado, se impulsó la construcción de carreteras, lo que facilitó la comunicación y el transporte en todo el país. Estas obras no solo pararon la movilidad de los ciudadanos,
sino que también fueron cruciales para el desarrollo económico, permitiendo un acceso más fácil a mercados y recursos. Además, se construyeron hospitales, que mejoraron significativamente el acceso a la atención médica, y escuelas, que contribuyeron a la educación de la población. Estas instituciones fueron fundamentales para el bienestar social y el desarrollo humano en Venezuela. La economía experimentó un auge gracias a la explotación petrolera, atrayendo inversión extranjera. El descubrimiento y la explotación de vastos yacimientos de petróleo transformaron a Venezuela en uno de los principales productores de crudo del mundo, generando una riqueza sin precedentes para el país. Sin embargo, este desarrollo vino acompañado de la violación sistemática de los derechos humanos. Las protestas y cualquier forma de disidencia fueron reprimidas con mano dura. La policía y el ejército se convirtieron en herramientas de represión, silenciando cualquier voz que se opusiera al régimen. La libertad de expresión fue coartada y los medios de comunicación fueron censurados. Los periódicos y las estaciones de radio que se atrevían a criticar al gobierno eran clausurados y sus periodistas perseguidos. La censura se convirtió en una herramienta para mantener el control absoluto sobre la información. Y muchos opositores al régimen fueron perseguidos, encarcelados o asesinados. La policía secreta vigilaba de cerca a cualquier persona sospechosa de actividades subversivas, y las cárceles se llenaron de presos políticos. La tortura y las ejecuciones extrajudiciales se convirtieron en prácticas comunes para mantener el control. En resumen, el gobierno de Juan Vicente Gómez dejó una marca indeleble en la historia de Venezuela. Aunque su régimen trajo consigo avances significativos en infraestructura y economía, lo hizo a costa de la libertad y los derechos humanos de su pueblo. Esta dualidad de progreso y opresión sigue siendo un tema de reflexión y debate en la historia venezolana. Juan Vicente Gómez falleció en 1935, dejando un legado complejo y controvertido. Su gobierno significó el fin del caudillismo, pero a costa de la libertad y la democracia. Modernizó al país, pero a través de la represión y el control absoluto. Su figura sigue generando debate entre quienes lo consideran un tirano despiadado y aquellos que reconocen su papel en la transformación de Venezuela. La vida de Juan Vicente Gómez nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la historia y la naturaleza del poder. ¿Fue un dictador o un modernizador? ¿Sus logros justifican sus métodos? La historia no ofrece respuestas fáciles, sino que nos desafía a analizar, comprender y debatir. ¿Qué opinas tú sobre la figura de Juan Vicente Gómez? ¿Qué otros personajes de la historia venezolana te gustaría que exploráramos?